In Northern California tonight, evacuations amid a real-life cliffhanger. A neighborhood hanging on the edge as a... That's a dump truck up there. As if it was only an illusion. It would only reappear at that distance, which made no sense. Nadie estaba preparado para lo que ocurrió hoy. No hubo tiempo para advertencias, no hubo margen para explicaciones. En cuestión de minutos, Estados Unidos entró en un estado de emergencia que dejó al mundo entero observando en silencio. Las imágenes que comenzaron a circular no parecen reales. Ciudades paralizadas, terreno cediendo, agua avanzando donde nunca había llegado. Incluso los animales reaccionaron antes que las autoridades. Lo más inquietante no es el desastre en sí, sino la sincronía. En este video vas a entender qué pasó, por qué muchos hablan de una advertencia y por qué esta vez el miedo no es exageración. Por toda la franja costera de California, el mar protagonizó algo que la mayoría jamás había contemplado. Olas descomunales, algunas elevándose cerca de los 12 metros, impactaron la costa con una intensidad fuera de lo común. Poderosas corrientes de retorno arrastraron el agua muy adentro del territorio, borrando por completo aquella frontera definida que antes dividía el océano de la tierra firme. No era un riesgo que se gestaba lejos de la orilla. El mar avanzaba sin piedad hacia zonas que todos consideraban a salvo. Lo verdaderamente desconcertante de este episodio fue su alcance territorial. No se trató de una playa aislada ni de una sola ciudad. Puntos costeros desde el extremo norte hasta el extremo sur de California fueron golpeados prácticamente al unísono. Ese sincronismo por sí solo hacía imposible atribuirlo a la casualidad. Daba la impresión de que aquella barrera natural que siempre había contenido al océano acababa de rendirse en silencio. Mientras las aguas empujaban hacia adelante, el suelo también cedía. Farallones costeros se derrumbaron sin ningún tipo de advertencia previa. Estructuras de contención se fracturaron. Vías de comunicación se partieron en pedazos y el suelo debajo de las viviendas comenzó a ceder. En numerosos lugares, todo esto ocurrió en cuestión de minutos. No hubo desgaste paulatino, ni retroceso progresivo, simplemente un fallo provocando el siguiente en una cascada devastadora. No fueron incidentes aislados ni fortuitos. Cada desplome debilitaba al que venía después. Posteriormente, los ingenieros confirmaron que probablemente el terreno venía desplazándose bajo tierra desde mucho antes de que fuera visible. Las olas no generaron la fragilidad, simplemente la sacaron a la luz. Infraestructuras en las que se confiaba desde hacía décadas colapsaron de golpe. Barreras diseñadas para aguantar situaciones extremas fueron arrasadas. Los mapas de peligrosidad dejaron de corresponder con la realidad. La planificación costera fundamentada en comportamientos históricos no pudo hacer frente a la velocidad ni a la magnitud de lo que se estaba desatando. La tecnología existía, pero resultó insuficiente. El momento más aterrador llegó cuando el océano invadió la cotidianidad. Las aguas penetraron directamente en zonas habitadas, obligando a evacuaciones urgentes en Palos Verdes, Malibú, Santa Mónica, Santa Cruz, San Diego y Humboldt Bay. Lugares que antes llevaban la etiqueta de seguros dejaron de serlo por completo. El miedo más hondo no surgió del daño material en sí. Apareció después, con una comprensión silenciosa. Las zonas protegidas ya no ofrecen garantías. La Biblia advirtió sobre momentos como este, diciendo que llegarían tiempos en los que el mar y las olas bramarán. Lucas 21:25. No para sembrar el terror, sino para enviar una señal de alerta. En las Escrituras, cuando se atraviesan fronteras, a menudo es indicio de que un cambio más profundo está en marcha. Y si el mar puede violar sus límites tan abruptamente, la pregunta que surge después resulta escalofriante. ¿Qué más está a punto de transformarse? A inicios de enero, mientras la franja litoral batallaba por conservar su estabilidad, una crisis meteorológica de gravedad se gestaba en el lejano norte.
En el sureste de Alaska, particularmente en los alrededores de Juneau, las precipitaciones nivales ya habían alcanzado cerca de 2,40 metros, casi 4 veces por encima del promedio habitual. Ya no se trataba simplemente de un invierno severo, era una acumulación extrema. Entonces la situación viró bruscamente. La nieve fría y compacta fue golpeada súbitamente por temperaturas elevadas y precipitaciones líquidas intensas. La lluvia cayó directamente sobre la capa gruesa de nieve, disparando alertas de inundación y advertencias de evacuación por avalanchas al mismo tiempo. Lo que antes parecía sólido se tornó amenazante. Las autoridades locales alertaron que prácticamente todas las rutas de deslizamiento cercanas a las montañas costeras se encontraban ahora en situación de alto riesgo. La lluvia persistió casi sin descanso, erosionando las laderas y dejando a las comunidades prácticamente sin margen para responder. Los especialistas en meteorología rastrearon el origen hasta un río atmosférico estancado que extraía humedad desde el Golfo de Alaska. En vez de avanzar, se quedó inmóvil, saturando el territorio con precipitaciones continuas. La inquietud no radicaba únicamente en la cantidad de nieve o lluvia caída, sino en la velocidad del cambio. Las condiciones invernales se invirtieron prácticamente de la noche a la mañana, llevando los sistemas naturales más allá de su capacidad. Esto refleja un esquema más amplio. El clima ya no respeta los ciclos conocidos. Los extremos sustituyen a la estabilidad y el margen para prepararse se reduce. Jesús advirtió que previo a los grandes puntos de quiebre, habría angustia sobre la tierra y desconcierto entre las personas mientras la naturaleza misma reacciona. Lucas 21:25. Y Alaska no está sola en esto. Mientras el suelo y la atmósfera pierden su equilibrio, las escrituras nos recuerdan que estas manifestaciones no buscan generar pánico, sino despertar la conciencia. Porque cuando la creación empieza a mutar tan vertiginosamente, a menudo señala que algo aún más profundo ya está transformándose bajo la superficie. Todo inició en el firmamento vespertino sobre Kansas City, ese instante entre la claridad y la penumbra cuando la luz del día se apagaba, pero la oscuridad todavía no había conquistado el cielo. La bóveda celeste lucía sombría, cargada y densa, con nubes grises que no traían precipitación, solo mutismo. El ambiente era gélido e inmóvil, como si el planeta entero se hubiera congelado. De pronto, sin aviso, las nubes se abrieron y un resplandor blanco descendió desde las alturas. Era un fulgor blanco inmaculado que desgarró las nubes, cayendo en picada hacia el suelo. No se parecía a un relámpago. No emitió destellos. No produjo estruendo alguno. El resplandor descendió tan velozmente como una espada colosal desde el firmamento, atravesando el aire y detonando en la zona residencial debajo, generando un círculo de fuego abrasador. El resplandor se propagó por toda la bóveda celeste, rebotando contra las edificaciones, haciendo que la ciudad completa pareciera estar consumida por las llamas. Instantes después, las llamas se desvanecieron, dejando tras de sí una columna de humo en espiral, blanca como la plata, retorciéndose y extendiéndose hasta disiparse entre las nubes oscuras. Los testigos presenciales relataron el instante con voces entrecortadas. Algunos lanzaron gritos, otros quedaron paralizados. Conductores se detuvieron en plena vía. Familias salieron precipitadamente de sus hogares. Campanas eclesiásticas resonaron sin que nadie jalara las cuerdas. El resplandor no generó sonido, pero el silencio que dejó tras de sí fue más ensordecedor que cualquier trueno. Los meteorólogos se apresuraron a catalogarlo como una descarga plasmática, pero no existía sistema tormentoso ni información magnética que lo sustentara. No había registro de actividad eléctrica en cientos de kilómetros a la redonda. Las pantallas de radar mostraban condiciones atmosféricas tranquilas. Los instrumentos no detectaron absolutamente nada. Fuera lo que fuese, surgió de la nada. Sin nubes en movimiento, sin formaciones atmosféricas, simplemente una línea vertical que se materializó y se esfumó como si hubiera sido dibujada por la mano divina. La imagen se viralizó por todo el territorio nacional y la gente empezó a denominarla la lanza celestial. Los pastores les recordaron a sus feligreses que Mateo 24:27 había predicho desde hace mucho semejante visión. Porque así como el relámpago surge del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Kansas.
El núcleo de América fue impactado justo en su centro. Era simbólico, como si el firmamento hubiera apuntado con precisión milimétrica hacia el alma de la nación. Los científicos rastrearon información. Los creyentes buscaron interpretación. Para algunos se trataba de una anomalía eléctrica. Para otros era un mensaje celestial, una advertencia envuelta en luminosidad. El suceso no fue destructivo, fue un despertar. Mientras el humo se dispersaba y la oscuridad volvía, las personas permanecieron bajo el cielo cargado, murmurando aquello que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Si el firmamento ha perforado la tierra una vez, ¿qué ocurrirá cuando vuelva a hacerlo? Mientras el resplandor que atravesó el corazón del país se desvanecía, los ecos de aquel instante parecieron desplazarse hacia el oeste, hacia la columna vertebral misma de América, donde las montañas se alzan como vigilantes sobre el territorio. Pocos días más tarde, en lo profundo de las montañas rocosas, un grupo de excursionistas tropezó con algo semi-enterrado en la roca. Un cofre antiguo y oxidado encajado entre dos salientes, como si hubiera sido ocultado ahí, intencionalmente. Cuando lograron forzar la apertura del cofre, el aire circundante desprendió un olor metálico extraño. En su interior había monedas de oro, gemas y reliquias que resplandecían incluso bajo la luz tenue de la cueva. Pero lo que realmente captó la atención fueron las marcas, inscripciones que nadie podía descifrar. Grabados a lo largo del borde había caracteres hebreos tenues pero inconfundibles, acompañados de líneas geométricas similares a las empleadas en sellos antiguos de Oriente Medio. Arqueólogos provenientes de Denver y Jerusalén posteriormente confirmaron que la escritura coincidía con formas antiguas del hebreo, un idioma que se desconocía hubiera alcanzado el continente americano. Los eruditos debatieron múltiples teorías. Algunos sostuvieron que era un engaño moderno. Otros creyeron que eran vestigios de viajeros perdidos, quizás alguna de las tribus expulsadas de Israel. Pero para muchos que siguieron las noticias, el hallazgo tenía más peso espiritual que accidental. Un tesoro emergiendo de la tierra como respuesta al resplandor que había iluminado Kansas. Josué 6:19 dice: «La plata y el oro son consagrados al Señor». Estas palabras resonaron en sermones y titulares periodísticos. Para los creyentes, la coincidencia temporal no era casualidad. Mientras los cielos se abrían y la luz brillaba sobre los corazones de la gente, las montañas respondían exhibiendo sus riquezas. Era como si la creación misma estuviera exponiendo sus secretos, elevando su corazón oculto ante el juicio divino. Pastores locales en Colorado comenzaron a llamarlo el Arca del Pacto, recordando los tesoros que una vez fueron consagrados a Dios en los días de Josué. El simbolismo era contundente. Cuando la luz penetra la tierra, lo oculto debe ser revelado. Después de que el terreno se desplazara y el clima rompiera su patrón, otra señal apareció. Esta vez no a través del caos, sino mediante el silencio. Como si una vez que la tierra había hablado, la atención se dirigiera hacia arriba. En el norte de California, testigos reportaron haber visto una columna de luz blanca suspendida inmóvil sobre el monte Shasta. No se movía, no parpadeaba, no emitía sonido alguno, no se comportaba como una aeronave ni como un reflejo en el firmamento. La luz apareció brevemente. Mantuvo su forma y luego desapareció sin previo aviso. Lo que hizo inusual este avistamiento fue su calma. No hubo explosión lumínica ni movimiento dramático. No exigió atención. Simplemente se manifestó como si aguardara ser notada. Y luego se desvaneció silenciosamente. Quienes la presenciaron no describieron temor, sino quietud. El momento se sintió como una pausa nocturna, breve, silenciosa e inquietante en su sencillez. No siguió ninguna explicación oficial y el cielo volvió a la normalidad, dejando solo interrogantes. En la Biblia, la luz que aparece en la oscuridad no es señal de destrucción, sino de guía. Cuando Dios condujo a su pueblo a través de la incertidumbre, utilizó luz para mostrar el camino, no ruido para crear miedo. El Señor iba delante de ellos de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Éxodo 13:21. Las montañas también portan significado en las Escrituras.
Frecuentemente son lugares donde el cielo y la tierra se encuentran, donde se da dirección y se revela verdad. Momentos importantes en la Biblia ocurren en montañas, no para impresionar multitudes, sino para preparar corazones. Visto de esta manera, la luz sobre el monte Shasta no apunta hacia el desastre, apunta hacia la conciencia. Una señal destinada a ser notada, no descartada. Y esto es lo que hace difícil ignorar el momento. Primero el suelo se desplazó, luego el clima se volvió inestable. Ahora, una luz silenciosa aparece sobre una montaña. Si estos fueran eventos separados, podrían ser desestimados. Pero cuando las señales se mueven desde la tierra hacia el firmamento, la pregunta cambia. ¿Qué se está revelando a continuación? ¿Algo por encima de nosotros o algo oculto mucho más cerca de lo que pensamos? Después de que la tierra se desplazara y el clima perdiera su ritmo, los cambios no se detuvieron ahí. Algo más silencioso comenzó a desplegarse, suficientemente sutil para ignorar, pero suficientemente extendido para inquietar a quienes prestaban atención. La creación misma parecía estar reaccionando. A lo largo de varias costas, testigos reportaron olas brillando en azul intenso mientras se estrellaban contra la orilla. Extensiones enteras de agua se iluminaron durante la noche, mucho más brillantes y extendidas de lo que normalmente se observa con la bioluminiscencia. Los científicos ofrecieron explicaciones parciales, pero muchos admitieron que la magnitud era inusual. El océano, que ya había cruzado límites físicos, ahora parecía cambiar en apariencia, atrayendo atención no con fuerza, sino con luminosidad. Al mismo tiempo, animales en múltiples regiones comenzaron a comportarse diferente. Las aves dudaban o alteraban rutas migratorias que habían seguido por generaciones. Animales marinos emergían en áreas no familiares. En tierra, los animales evitaban rutas que antes cruzaban sin vacilación. No había amenaza visible, ni detonante claro. Sin embargo, el comportamiento era consistente. No parecía pánico, parecía instinto. Luego vino el firmamento. Formaciones nubosas alargadas aparecieron donde raramente se veían. En algunas zonas, el cielo nocturno resplandecía con tonalidades rosadas y rojas suaves que persistían más de lo esperado. Se reportaron meteoros azules raros, destellando brevemente antes de desvanecerse. Cada evento por sí solo podría descartarse. Juntos formaban un esquema difícil de ignorar. La Biblia habla directamente a momentos como este. Las Escrituras no describen la creación como pasiva, la describen como receptiva. En Romanos 8:22 se nos dice que toda la creación ha estado gimiendo como con dolores de parto. Este lenguaje no es aleatorio, sugiere anticipación, algo formándose antes de ser completamente revelado. A lo largo de la historia bíblica, la naturaleza frecuentemente reacciona antes de que las personas comprendan por qué. La tierra tiembla, el firmamento cambia, las criaturas vivientes se mueven, solo después el significado se vuelve claro. Estas señales no se describen como caos por el caos mismo, sino como indicadores, advertencias destinadas a despertar atención. Lo que hace inquietante este momento es ¿cuántas capas están respondiendo a la vez? El mar cambia, la tierra se debilita, el clima se invierte, los animales reaccionan, el firmamento exhibe señales desconocidas. La creación parece estar hablando de múltiples maneras al mismo tiempo. Y las Escrituras nos dicen que cuando las señales se multiplican, no están destinadas a terminar la conversación, están destinadas a iniciarla. Porque cuando la creación reacciona tan claramente, la siguiente etapa raramente trata sobre lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Trata sobre lo que se está revelando debajo de nosotros, y ahí es donde las señales se vuelven imposibles de ignorar. Mientras la atención se enfocaba en señales en el firmamento y desplazamientos a través del territorio, otro descubrimiento emergió, esta vez desde las profundidades bajo la superficie. En Arizona, un deslizamiento de tierra provocado por terreno inestable expuso algo que nadie esperaba. Una tableta de piedra tallada directamente en roca sólida. No era escombro suelto ni un marcador caído. Estaba incrustada como si hubiera sido colocada ahí para perdurar. Lo que inmediatamente desconcertó a los investigadores fue la escritura misma.
Los símbolos tallados alrededor de la tableta no coincidían con ningún lenguaje nativo americano conocido, ni se asemejaban al latín, griego o guiones antiguos comúnmente catalogados. Las marcas mostraban precisión y estructura, sugiriendo diseño intencional en lugar de grabado aleatorio. Quien lo talló sabía exactamente lo que estaba haciendo y esperaba que durara. Sin embargo, en el centro de la piedra había algo aún más inquietante. Palabras claras y legibles en inglés se destacaban aparte de los símbolos circundantes. El rey regresa. No había decoración, ni explicación, ni fecha. Solo una declaración breve tallada suficientemente profunda para sobrevivir siglos de desgaste. Los expertos notaron signos visibles de antigüedad. La superficie mostraba erosión consistente con exposición prolongada a presión y tiempo. No era un engaño reciente rayado en piedra. La artesanía sugería paciencia, propósito y permanencia. El mensaje no estaba destinado a ser temporal, estaba destinado a esperar. Las autoridades rápidamente aseguraron el sitio y limitaron el acceso. Se liberaron pocas imágenes y las declaraciones oficiales fueron breves. No se proporcionó cronología, no se ofreció conclusión. La falta de explicación solo alimentó más preguntas que respuestas. Desde una perspectiva bíblica, el mensaje porta significado pesado. Las escrituras hablan repetidamente de un rey venidero, no regresando silenciosamente, no como siervo, sino como gobernante. El libro de Revelación describe un momento cuando Cristo retorna abiertamente en autoridad para reclamar lo que es suyo. El lenguaje de realeza es deliberado. Señala culminación, juicio y restauración. Lo que hace inquietante este descubrimiento no es solo lo que dice el mensaje, sino cuándo apareció. La Biblia enseña que ciertas cosas se revelan en momentos designados, ocultas, hasta el instante en que están destinadas a ser vistas. A Daniel se le dijo que las palabras serían selladas hasta el tiempo del fin. Revelación habla de eventos develados, no creados, en la hora correcta. Entonces la pregunta no es si el mensaje es simbólico o literal. La pregunta más profunda es el tiempo. Si un mensaje fue tallado para soportar siglos de oscuridad subterránea, ¿por qué ha surgido ahora en un momento cuando señales están apareciendo en la tierra, el firmamento y la creación misma? Y si esta piedra estaba destinada a ser descubierta, ¿qué otros mensajes largo tiempo ocultos pueden emerger a continuación? Más allá de los eventos físicos que acaparan titulares, una crisis más silenciosa se ha estado desplegando. Una que no llega con tormentas, sirenas o noticias de última hora. Se propaga lentamente, frecuentemente inadvertida al principio, pero su impacto es igualmente real. A través de la sociedad, más personas están experimentando soledad, fatiga emocional, hostilidad creciente y pérdida de confianza en instituciones y entre sí. Este tipo de desintegración no requiere un desastre natural para comenzar. Se desarrolla internamente. Las conversaciones se sienten más divididas. La paciencia se adelgaza. Las personas se retiran no porque quieren aislamiento, sino porque la conexión se siente más difícil de mantener. Incluso en momentos de calma, hay una sensación de tensión bajo la superficie, como si algo frágil estuviera siendo estirado demasiado. Lo que hace difícil abordar esta crisis es su silencio. No hay un solo evento al cual señalar, ningún momento claro cuándo comenzó. Se mueve a través de actitudes, prioridades y relaciones. Las comunidades continúan funcionando, pero la confianza erosiona silenciosamente. Las estructuras familiares permanecen en pie, pero la creencia en ellas se debilita. La Biblia habla sobre este patrón mucho antes de que existiera la sociedad moderna. Las Escrituras no describen el colapso como solo físico. Frecuentemente comienza con cambios en el corazón. Jesús advirtió que a medida que aumenta la confusión moral, sigue la distancia emocional. Debido al aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Este versículo no describe caos de la noche a la mañana. Describe un enfriamiento gradual. La empatía desvaneciéndose, la preocupación encogiéndose y las personas volviéndose más centradas en sí mismas.
El apóstol Pablo hizo eco de esta advertencia, describiendo tiempos cuando los individuos se volverían cada vez más egocéntricos, desconectados de otros y resistentes a la rendición de cuentas. 2 Timoteo 3, 1-5. Estos rasgos no se presentan como fallas repentinas, sino como signos de una sociedad bajo tensión. Lo que es sorprendente es cuán estrechamente esta descripción se alinea con lo que muchos están experimentando hoy. La confianza es más difícil de encontrar, el diálogo se siente más frágil, pequeños desacuerdos escalan rápidamente. Esto no significa que la sociedad esté colapsando, pero sí sugiere que algo está siendo probado. En las escrituras, estos cambios internos frecuentemente vienen antes de puntos de inflexión más grandes. Actúan como indicadores, no conclusiones. El propósito de la Biblia al destacarlos no es propagar miedo, sino fomentar reflexión y realineación. Porque cuando los sistemas externos se sienten inestables, la pregunta más importante se vuelve interna. ¿Dónde estamos colocando nuestra confianza, nuestros valores y nuestro sentido de significado? Y a medida que las presiones bajo la superficie continúan construyéndose, la siguiente etapa puede no aparecer en el firmamento o la tierra, sino en las elecciones que las personas toman cuando la estabilidad se siente incierta. Cuando la Biblia habla sobre los últimos días, no comienza con fechas o predicciones, comienza con discernimiento. Una y otra vez, las Escrituras enseñan que Dios no actúa sin advertencia. Las señales se dan no para satisfacer curiosidad, sino para despertar entendimiento. No están destinadas a atemorizar, sino a preparar corazones. A lo largo de la Biblia, los momentos de transición siguen un patrón familiar. Los cimientos son probados. Lo que es superficial se expone. Lo que es temporal comienza a temblar. Hebreos nos dice que Dios permite el temblor para que lo que no puede ser sacudido permanezca. Esto no es destrucción por sí misma. Es separación entre lo que perdura y lo que no. Jesús advirtió que el peligro más grande en tales tiempos no sería el caos, sino la distracción. La vida continuaría. Las personas planearían, construirían y avanzarían como de costumbre, incluso mientras las señales se multiplicaban a su alrededor. El problema no sería la ignorancia, sino la indiferencia. Como en los días de Noé, la advertencia estaría presente, pero muchos no reconocerían su significado hasta que el momento pasara. Las Escrituras consistentemente señalan hacia adentro antes de señalar hacia afuera. Antes del juicio viene el examen. Antes de la restauración viene la realineación. El llamado de la Biblia en tiempos de advertencia es simple, pero exigente. Vigila, permanece fiel y prepárate. No preparado con miedo, sino con claridad. No impulsado por pánico, sino fundamentado en verdad. El mensaje de revelación frecuentemente se malinterpreta. En su núcleo no trata sobre catástrofe, trata sobre el retorno de la autoridad legítima. El rey no regresa para confundir, sino para restaurar. No para abandonar la creación, sino para redimirla. Cada señal, cada advertencia, cada momento de tensión apunta hacia esa promesa. Extremas fueron arrasadas. Los mapas de peligrosidad dejaron de corresponder con la realidad. La planificación costera fundamentada en comportamientos históricos no pudo hacer frente a la velocidad ni a la magnitud de lo que se estaba desatando. La tecnología existía, pero resultó insuficiente. El momento más aterrador llegó cuando el océano invadió la cotidianidad. Las aguas penetraron directamente en zonas habitadas, obligando a evacuaciones urgentes en Palos Verdes, Malibú, Santa Mónica, Santa Cruz, San Diego y Humboldt Bay. Lugares que antes llevaban la etiqueta de seguros dejaron de serlo por completo. El miedo más hondo no surgió del daño material en sí. Apareció después, con una comprensión silenciosa. Las zonas protegidas ya no ofrecen garantías. La Biblia advirtió sobre momentos como este, diciendo que llegarían tiempos en los que el mar y las olas bramarán. Lucas 21:25. No para sembrar el terror, sino para enviar una señal de alerta. En las Escrituras, cuando se atraviesan fronteras, a menudo es indicio de que un cambio más profundo está en marcha.
Y si el mar puede violar sus límites tan abruptamente, la pregunta que surge después resulta escalofriante. ¿Qué más está a punto de transformarse? A inicios de enero, mientras la franja litoral batallaba por conservar su estabilidad, una crisis meteorológica de gravedad se gestaba en el lejano norte. En el sureste de Alaska, particularmente en los alrededores de Juneau, las precipitaciones nivales ya habían alcanzado cerca de 2,40 metros, casi 4 veces por encima del promedio habitual. Ya no se trataba simplemente de un invierno severo, era una acumulación extrema. Entonces la situación viró bruscamente. La nieve fría y compacta fue golpeada súbitamente por temperaturas elevadas y precipitaciones líquidas intensas. La lluvia cayó directamente sobre la capa gruesa de nieve, disparando alertas de inundación y advertencias de evacuación por avalanchas al mismo tiempo. Lo que antes parecía sólido se tornó amenazante. Las autoridades locales alertaron que prácticamente todas las rutas de deslizamiento cercanas a las montañas costeras se encontraban ahora en situación de alto riesgo. La lluvia persistió casi sin descanso, erosionando las laderas y dejando a las comunidades prácticamente sin margen para responder. Los especialistas en meteorología rastrearon el origen hasta un río atmosférico estancado que extraía humedad desde el Golfo de Alaska. En vez de avanzar, se quedó inmóvil, saturando el territorio con precipitaciones continuas. La inquietud no radicaba únicamente en la cantidad de nieve o lluvia caída, sino en la velocidad del cambio. Las condiciones invernales se invirtieron prácticamente de la noche a la mañana, llevando los sistemas naturales más allá de su capacidad. Esto refleja un esquema más amplio. El clima ya no respeta los ciclos conocidos. Los extremos sustituyen a la estabilidad y el margen para prepararse se reduce. Jesús advirtió que previo a los grandes puntos de quiebre, habría angustia sobre la tierra y desconcierto entre las personas mientras la naturaleza misma reacciona. Lucas 21:25. Y Alaska no está sola en esto. Mientras el suelo y la atmósfera pierden su equilibrio, las escrituras nos recuerdan que estas manifestaciones no buscan generar pánico, sino despertar la conciencia. Porque cuando la creación empieza a mutar tan vertiginosamente, a menudo señala que algo aún más profundo ya está transformándose bajo la superficie. Todo inició en el firmamento vespertino sobre Kansas City, ese instante entre la claridad y la penumbra cuando la luz del día se apagaba, pero la oscuridad todavía no había conquistado el cielo. La bóveda celeste lucía sombría, cargada y densa, con nubes grises que no traían precipitación, solo mutismo. El ambiente era gélido e inmóvil, como si el planeta entero se hubiera congelado. De pronto, sin aviso, las nubes se abrieron y un resplandor blanco descendió desde las alturas.